Bueno amigos, vamos a esta segunda parte de esta conversación, este análisis sobre los principales acontecimientos noticiosos ocurridos en la República Dominicana durante el 2019. Estoy acompañado de Orlando Gil, articulista del Listín Diario, de Felipe Ciprián, igualmente articulista, ejecutivo periodístico de ese matutino, y de Diógenes Espina, quien habitualmente nos acompaña aquí en Propuesta de la Noche. Decía antes de la pausa que indudablemente la división del Partido de la Liberación Dominicana viene a ser el principal hecho de carácter político ocurrido durante el 2019. Aunque muchos dirigentes importantes del Partido de la Liberación Dominicana han señalado que de hecho esa división existía, que lo único que faltaba realmente era que se formalizaran los hechos. Resulta que se formalizó en los hechos a partir de que el expresidente Fernández no aceptó su derrota de Gonzalo Castillo en la primaria del pasado 6 de octubre. Ahora, la perspectiva que se plantean ahora es de si Leonel será o no será candidato presidencial en definitiva. Uno ve un Partido de la Liberación Dominicana que indudablemente el pasado 14 de diciembre dio una demostración de fuerza con una caravana que realizó aquí en la capital de la República. Ya previamente había celebrado otra en Santiago de los Caballeros. Y uno diría, las expectativas, ¿cómo la ven? Es decir, ¿se muestra un PLD disminuido a partir de la salida de Fernández o ustedes observan a un partido que de una u otra manera intenta reactivarse, mostrarse compacto ante el electorado y realmente promover una opción de triunfo tanto en las elecciones municipales como en las elecciones presidenciales de agosto próximo? Lo primero que hay que determinar es, porque los conceptos como que a veces se confunden, de si hubo división. Porque una cosa es que haya ruptura, otra cosa es división. La franquicia dice que no hubo división, que hubo un desprendimiento. Parece un chiste, pero eso es lo que ellos dicen. Entonces, quienes realmente saben el daño son los que están adentro. Uno desde fuera puede formarse la opinión que sea. Claro, ellos dicen que se fue un 10% de la... Bueno, sí, pero en las encuestas te ponen por aquí, te ponen por allí, y eso no se tiene determinado. Eso hasta que no venga el campeonato y cada quien determine su averaje, eso no se podrá saber. Ahora, lo que sí hay es un esfuerzo de parte del PLD de recomponerse, ¿no? De tratar de que el daño sea el menor. La otra parte, con la fuerza del pueblo, con esto del partido que adquirieron, también hay que ver cómo se desarrolla, porque aunque parece que es trasvasar, a veces no se puede crear un partido así tan fácil. A veces se necesita tener otras cosas y tener una dinámica. De aquí a aquí es diferente. Si el que conoce el PTD sabe cómo era ese partido, que era un partido medio de cuadro, y ya el PLD es un partido de masa. No es tan fácil hacer el ajuste. Bueno, a mí me parece que el desenlace de la confrontación, que fue esencialmente entre la aspiración de Leonel Fernández de volver al poder y la decisión firme de Danilo de Medina de impedirlo, porque no había otra cosa, ahí no había diferencias programáticas. Yo no he visto a Leonel Fernández en los 7 años que tiene el gobierno de Danilo Medina haciendo una sola crítica a las ejecutorias del presidente, a las decisiones del presidente. No le he visto. Lo que sí he visto mucho aplauso. Cuando hizo las relaciones con China, bueno, lo aplaudió. Naturalmente, cuando reconoció al payaso de Venezuela, Guaidó, se quedó callado, a pesar de que él no está con esa posición, porque él participa en el Grupo de Puebla, en México, que es un grupo que apoya a Maduro y que apoya a las fuerzas progresistas llamadas de América Latina. Pero ahí se quedó callado. Leonel Fernández quedó callado, él no hizo esa crítica. Entonces, yo decía ahorita, y es importante, como no se trataba de una confrontación en el plano ideológico ni programático, sino
de una voluntad de Leonel Fernández de volver a ser presidente y una decisión de Danilo de impedirlo, los resultados no pueden ser más elocuentes. Yo creo que Leonel Fernández rompió en el peor momento, y yo mismo lo había escrito. Análisis, yo le recomendé a él que rompiera en noviembre de 2017. Ahora es que usted tiene que irse y reivindicar un programa nuevo, porque usted no va a ser candidato al PLD. No, rompe después que lo derrotan. Rompe después que lo derrotan. Y como apuntaba Orlando, bueno, tú no ves, tú me dijeras, bueno, todo el sector de los minas se fue con Leonel Fernández. No, eso no es así. O la provincia Sánchez Ramírez se fue tiene el local del PLD y lo cambiaron para Fuerza del Pueblo, como hicieron con el PRD en el año 73. Eso no se vio. Lo que uno ve es a un grupo de dirigentes, lamentablemente, al lado de Leonel Fernández, lamentablemente, personas ya mayores, gente con méritos académicos, políticos yo no sé tanto, porque yo ando desde el año 66 mirando aquí a los políticos y actuando de alguna manera, y yo no sé si los méritos de ellos son políticos, pero sí tienen méritos académicos, No, saben dar mucho. Si tú coges la parte generacional, entonces les toca por igual tú, porque lo que se quedaron son dinosaurios. Bueno, entonces, ahora, yo creo que otra característica es, yo no creo que el daño fue muy grande. El PLD sigue siendo, no expreso deseo, porque yo no expreso deseo, yo trato de ver realidades. El PLD sigue siendo la única fuerza organizada que está en condiciones, y además está en el gobierno, de ir a echar una pelea electoral, porque la pelea electoral no es de razones, sino es de fundamentos muy concretos. Bueno, pero a pesar de que Gonzalo Castillo... No, pero hay el hecho real de que el irse un grupo ya no es el 100% que le había dado todos los triunfos que ellos se enorgullecen. O sea, de algún modo tiene que afectar. Entonces, hablaba de recomponer, de ver cómo las cosas vuelven. Porque hay gente que todavía no se ha ido, que se podría ir, y hay gente que se fue, que podría volver. Entonces es una apuesta un poco ciega. Bueno, a eso iba. Gonzalo Castillo lo definen dentro del partido, por ejemplo, un fenómeno que en cuestión de días se impuso a un hombre que estaba en campaña permanente en el Partido de la Liberación Dominicana y se opuso con el respaldo de una fuerza realmente que le llamaron desde un principio mayoritaria, porque era quien controlaba el comité político, los organismos de dirección, pero se impuso. Ahora, después de esto, tú encuentras que hay todavía muchas especulaciones, muchas expectativas en torno a Gonzalo. Es decir, ¿podrá realmente el Partido de la Liberación Dominicana ganar en una primera vuelta? Porque tú encuentras un partido de oposición, como es el caso del Partido Revolucionario Moderno, con una alianza un poco compleja con el Partido Fuerza del Pueblo, con otras organizaciones políticas a nivel congresual y municipal, pero en definitiva las encuestas al día de hoy te dicen que Luis Abinader es el favorito. Bueno, yo no sé, yo creo que aquí hay que ver dos momentos. En primer lugar, hay que esperar a ver qué va a decidir el Tribunal Constitucional, y en función de lo que decida el Tribunal Constitucional, la Junta va a decidir si acepta la candidatura tránsfuga. Eso es lo primero. Lo segundo... Bueno, ya la Junta lo aceptó en el caso del Partido Reformista, la de Leonel Fernández. Oye, pero la Junta actuando por el fallo del Tribunal Superior Electoral. Bueno, lo que quiero decir es, hay que ver cuál va a ser el resultado de las elecciones municipales, porque eso es un termómetro. Y todo lo que yo veo hasta el día de hoy es que puede haber una derrota bastante lesionadora, tanto a Leonel Fernández como al partido de Leonel Fernández como al partido de Luis Abinader, porque las plazas donde pueden hacer un papel importante, hay mucha confusión y mucha dificultad para asimilar el hecho de haberse tirado encima a Leonel Fernández, que es el que más ha gobernado desde el Partido de la Liberación Dominicana, el que ha tenido al PRD
y ahora la fracción que salió de él, que es el PRM, debajo, entonces asimilarlo es difícil. Esa elección municipal va a ser muy lesionadora. Fíjense ustedes, por ejemplo, el caso del Distrito Nacional, que el más importante candidato, porque ha hecho una ejecutoria mucho más, ha sido superior a la de sus anteriores, que es el caso de David Collado. Bueno, pues él no va como candidato. Él no va como candidato del Partido Revolucionario. Pero entonces su respaldo a Carolina Mejía. Bueno, pero el respaldo no es el candidato. Pero escúchame, lo que está dando en la capital es algo parecido a lo que se da a nivel nacional. Danilo Medina carga con Gonzalo Castillo y David Collado carga con Carolina Mejía. Es lo mismo. Donde está el liderazgo en la capital es en David Collado, no en Carolina Mejía, que aparece y que tiene que hacer el trabajo y posicionarse. Pero hay lo siguiente, la franquicia acepta en sus encuestas que Luis Abinader está en primero. Pero ellos están haciendo su trabajo y fíjate que el refuerzo de la estrategia, Francisco Javier García, dice que en marzo va después de febrero, ¿verdad? Ya han pasado las municipales. O sea, el candidato del PLD estará en condiciones de pelear de tú a tú con el candidato de oposición en marzo, dicen los estrategas del PLD. O sea, ellos están haciendo el trabajo, pero saben que todavía no tienen todo y que tienen que moverse y moverse bien. Entonces hablan de marzo. Las elecciones son en mayo. Si en marzo ya, perdón, Gonzalo Castillo alcanza a Luis Abinader, entonces el escenario ya es diferente. Pero al día de hoy, las encuestas oficiales u oficialistas reconocen que Luis Abinader está delante. Lo del partido, bueno, pero adelante es adelante. Sí. Y lo del partido han tratado de hacer ver como que ya el PRM empata con el PLD, pero yo ahí no me atrevo mucho, porque el PLD tiene sus estructuras muy bien. Pero cualquier cosa que se diga ahora no es definitivo. Ellos mismos tienen su propio cronograma y tienen su propia perspectiva. Es en marzo es que hay que contar o hay que saber lo que el panorama va a decidir en mayo. Hay algo que de ahorita que quiero traer otra vez a la mesa, y es que la enseñanza en República Dominicana nos dice que dos grandes líderes no han podido convivir nunca en la misma organización política. Siempre uno termina abandonando o termina fuera de esa organización. Entonces, ante esa realidad, me gustaría preguntarle a ustedes, ¿cuál enseñanza ustedes entienden que le deja a la sociedad dominicana la salida del expresidente Leonel Fernández de la organización que él presidió durante 17 años y que lo llevó 3 veces a la casa presidencial? Pero eso que tú dices de política, eso tú buscas al patio de una casa de campo y te das cuenta que no hay dos gallos en el gallinero. O sea, la gente sabe por sabiduría popular que eso es así. O sea, lo que ha ocurrido en el PLD no es nada nuevo en el país. Balaguer y Lora, Peña Gómez y Juan Bosch, y por ahí tú sigues y te encuentras en miles de casos. Sí. Pero lo que pasa es que mediáticamente ahora eso se ha manejado mejor, o se ha, qué sé yo, puesto más grande. Pero eso es normal en la historia del país, desde el siglo antepasado. Hay un tema importante que no podemos soslayar, porque a mí me parece algo realmente hasta cierto punto preocupante, y es el desempeño de la Junta Central Electoral y cómo lo están observando la oposición. Porque desde el lado del partido de gobierno ha sido siempre el respaldo a la Junta, pero tú encuentras que desde la oposición se le está exigiendo mucho a la Junta
difícilmente estén de acuerdo con cualquier propuesta de la Junta. Es decir, no hay consenso, por ejemplo, en el hecho del voto automatizado, lo que la Junta tuvo que, de alguna manera, innovar y colocar el 60% de la votación automatizada y un 40% volver a las papeletas, lo que representa un riesgo. Ahora la Junta habla, por ejemplo, de utilizar un sistema de APP para la transmisión de las actas electorales, y tú encuentras que también se está criticando esa sugerencia de la Junta Central Electoral. Es decir, lo que tú estás viendo es una oposición realmente nucleada en torno a criticar de manera permanente y en algunos casos de manera muy ácida a cualquier ejecutorias o decisiones de la Junta Central Electoral. Y ese es el árbitro que va a manejar este proceso. Bueno, sí, esa es una característica de los grupos que están en derrota. Todo el que se poncha le echa la culpa al bate, no al brazo que lo empujó. Y a mí me parece que eso ha sido, era claro, bueno, para mí era claro que en la contienda interna en el PLD, Leonel estaba derrotado. Y fíjese usted que votaron más de 2 millones de personas y, bueno, y perdió. En la contabilidad de la Junta, perdió. En la de él ganó. Y entonces, esa es la misma perspectiva. Esa es la misma perspectiva. Yo escribí una vez que él iba remando mar adentro con el viento en contra. Y eso es difícil. Para eso hay que ser muy buen capitán. No se puede ser una cosa del artistaje, ¿no? Del Photoshop. Sí, pero si tú comienzas a desacreditar al árbitro desde ahora, lo que está diciendo es que no va a aceptar el veredicto de ese árbitro. Pero claro, porque sabe que el veredicto no te va a convenir. Ahí pondríamos, digo, Si no es tú nueva. si tú sabes, muchacho, va a ser feo, tú le echas la culpa al partero. Porque el partero se supone que debe sacarte un muchacho bonito. Y tú lo sacó feo. Y tú dices que eso no es el hijo tuyo. Eso es lo que está pasando. ¿Cómo que tú lo llamas? ¿Cómo tú dices? Usaste una expresión, lo que en derrota, lo que están lo que saben derrotado, ¿no? ¿Qué dijiste? Entonces, eso es lo que ocurre, porque aquí hay un fenómeno que la gente no se da cuenta. Son dos grupos, es que hay una diversidad y todo el mundo opina y todo el mundo pide. Y todo el mundo quiere que la Junta haga como le piden. Y la Junta tiene problemas para crear un consenso. Alguien pidió que el TEO sea otra vez entintado. Bueno, se va a entintar para complacer, pero el que dijo que entintaran el dedo pidió 5 cosas y la Junta le dio una. Entonces sigue insistiendo con los otros 4 puntos. Si al final, si ellos dirigen la Junta, los partidos van a crear el caos que ellos crean internamente, lo van a trasladar a la Junta. Entonces hay dirigentes que a la Junta lo apoyan, pero hay otros que no. Y eso tiene un propósito que al final se verá. Bueno, desde voces de la oposición se ha escuchado incluso que aquí que Bolivia no quedaría chiquito. No, pero eso no es así, porque la otra vez no era voto automatizado, eran unos aparatos. Nunca reconocieron que había ganado Danilo Medina e hicieron unas demostraciones, incluso fueron a la OEA, que la OEA vino aquí, y eso no pasó de ahí. O sea, no es tan fácil Bolivia fue un golpe de litio, dijo Evo Morales. Y yo no. Y todos dicen, bueno, pero son cosas diferentes, La sociología te puede decir por qué allí y por qué aquí no. Porque no solamente en Chile, hay en muchos países, pero aquí no. Y ojalá que aquí no llegue, que nos podamos resolver los problemas sin que la calle coja fuego. Sí, bueno, a mí me parece que aquí hay que prepararse también para ver unas elecciones presidenciales y legislativas que van a estar caracterizadas por un conservadurismo que hace tiempo no se veía en este país. Y lo digo porque además de que no hay elementos programáticos novedosos, no hay nada de eso, también uno ve el comportamiento de los dirigentes políticos. ¿Ustedes vieron a algún dirigente político de esos que se precia de demócrata en este país condenar el golpe de Estado en Bolivia?
lo condenó Abinader, lo condenó Leonel Fernández, lo condenó Gonzalo Castillo, lo condenó el Partido Reformista, lo condenó el PRD. ¿Quién condenó ese golpe de Estado? Sí, el internacional del PLD, que es el senador de Santiago. El único, por un comunicado de prensa. ¿Cuándo ustedes veían eso en una figura como Peña Gómez o como Balaguer, o como Bosch? No, pero estas son gente que corren ahí como los caballos en el hipódromo por llegar a la meta, más nada. No tienen principios que se puedan defender. Y quieren caerle bien a Trump, quieren caerle bien a todo el mundo, y así no es, porque aquí hay un electorado y aquí hay un pueblo con una historia. Entonces tú no puedes vivir aquí un país como este, que se le dio un golpe de Estado a Juan Bosch, que hubo 2 agresiones militares directas de Estados Unidos. ¿Cómo es que tú vas a hacer ver aquí cogiendo fuego la democracia en algunos países y eso no es para ti? ¿Y qué políticos son esos? Dime. Entonces, esos son los que van a ir de candidato y eso habla muy mal. Por eso que yo quiero ver aquí a la juventud irrumpiendo con ideas nuevas. Y nosotros los viejos canucos nos vamos poniendo a un lado. Bueno, hay cosas que parecían contradictorias porque tú ves el Latino Barómetro que te dice que los dominicanos no creen en los partidos políticos, no creen en las instituciones, pero aún los dominicanos se levantan temprano y van a votar por esos partidos. Hoy te caravanean, te ponen. caravanean. Es lo que es caravanea. ¿Dónde es la caravana? Y cogen para allá. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Uno no entiende Al mucho. dominicano le gusta eso. Pero ahora, Oye, pues, fíjate, no van al play, por poner un caso de ahora, no van al play, pero van a la caravana. sí. No, sí, pero ahí se mueven otros factores. En la política es consustancial a la vida humana. Hay que organizar el Estado, hay que organizar el Congreso, hay que hacer presupuesto, hay que hacer todo. Y eso es la industria más pesada de este país para movilizar recursos. Brevemente, uno observó a David Collado, que es el alcalde del Distrito Nacional, levantar la mano a Carolina Mejía en un acto político electoral. Pero tú encuentras que el Partido Revolucionario Moderno ha estado insistiendo de que los funcionarios no hagan campaña política, no vayan a programas de televisión, no han cuestionado el hecho de que el presidente de la República se ha integrado a la campaña de su partido, pero uno diría, bueno, ¿qué es un funcionario público? Es también un funcionario electo. Si el alcalde del Distrito Nacional es un funcionario público que maneja recursos del Estado. Entonces, como que se ve la paja en el ojo ajeno y no se medita realmente hasta dónde esto podría afectar incluso gente, porque hay gente, por ejemplo, que tiene un cargo ahora para alcalde que está aspirando a una reelección. Entonces, ¿qué se haría en ese caso? Bueno, mira, Manuel, eso aquí el ejemplo más típico del uso de los recursos del Estado para prolongarse en el poder, en una posición, fue el que hizo Balaguer y el Partido Reformista. Porque eso sería una cosa, uso de recursos del Estado, ya eso sí está penado, pero hablo de la participación per se de una persona por el hecho de que es funcionario público, pero al mismo tiempo es dirigente de un partido político. Pues te decía que en el año 78, bueno, por los recursos del Estado y todos los funcionarios y todas las cosas se volcaron contra la oposición en un intento de reelección de Balaguer y no fue posible. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí había un pueblo movilizado contra el continuismo y no valieron los recursos de todo tipo, de manera que eso de que... No valieron el 78, pero valieron el 74. Bueno, valieron en el 70. En el 74 había una situación diferente. En el 74... Estoy diciendo cuando una cosa sí, cuando una cosa no. En el 74 había una situación diferente. Aquí estaban las cárceles llenas de dirigentes políticos, estaba el exilio casi completo. El candidato vicepresidencial estaba en el exilio, que era el general Wessing. Y todo el mundo sabe que aquí había un clima de represión que era bastante consolidado. Estábamos en medio de lo peor de la Guerra Fría. Pero bueno, ya es otra cosa. Lo que quiero decir es que cuando hay un pueblo movilizado, y aquí se vio también cuando Leonel Fernández retornó al poder en el 2004, se vio que, bueno, Hipólito Mejía y todos sus funcionarios estaban volcados haciendo campaña electoral,
que yo conozco ejemplos que mejor no hablarlo, de uso de recursos del Estado a favor de la reelección de Hipólito. Y no fue posible. Y Leonel ganó con más votos en el 2004 que lo que ganó en el 96. ¿Qué significa eso? Cuando hay una causa popular que la encarna un país, no la detiene ni recursos del Estado, ni un ministro yendo a un programa de televisión. No la detiene nadie. Lo que pasa es que si eso no es lo que hay ahora, bueno, hay que gritar. Bueno, esos han sido los ejemplos que se han registrado a lo largo de la historia contemporánea en la República Dominicana. Bueno, señores, ya nos están haciendo señas. Llegamos al final de este programa especial de Propuestas de la Noche. Como siempre, agradecerle muchísimo, agradecerle sobremanera tanto a Orlando Gil como a Felipe Ciprián, el hecho de que ya es una tradición que nos acompañen aquí a hacer este pase de revista de lo que ha ocurrido durante el año que termina. También a Diógenes Espina, nuestro compañero aquí en Propuesta de la Noche. Y a ustedes, como siempre, reiterarles nuestras feliz Navidad y próspero año 2020. Así es que, buenas noches.